Vamos con el audio 3 de 21 días de audio para identificar de dónde proceden todos tus problemas gastrointestinales e incluso emocionales. Ayer te conté cuáles fueron esas identificaciones que hice de estrés nutricional, ¿no? Y la importancia de prestarle atención a lo que tu cuerpo te va diciendo y sobre todo de cuando eres bien pequeño o bien pequeña. Pues bien, hoy quiero contarte cuál fue ese estrés físico y cómo lo identifiqué, ¿no? Bueno, de siempre me encantó el deporte y desde muy niña siempre hacía deporte, pero es verdad que tenía muy poquita energía. Y hubo un momento, en esos 19 años aproximadamente, hasta mis 25, que no hacía mucho deporte, ¿no? Y fue cuando más se agravaron todos mis síntomas de ansiedad, incluso inicios de depresión. Llegó, bueno, pues llegó el tema de la crisis, en 2010 por ahí aproximadamente, me quedé parada y me apunté al gimnasio. Y en ese momento me di cuenta de que me encantaba hacer deporte, pero también dependiendo de la persona. En mi caso, me encantaba hacer deporte por la mañana y me di cuenta que automáticamente en el momento que hacía deporte por la mañana me sentía súper bien después a lo largo del día. Y es como que me ayudaba y me incitaba después a hacer currículum, a buscar trabajo y demás. Y los días que no hacía deporte, pues me di cuenta de que eran los días que peor dormía, no tenía apenas ganas de nada, estaba muy apática y malhumorada, ¿no? Entonces me di cuenta que cuando hacía deporte, pues me sentía súper bien. Claro, ahí comenzó todo, ¿no? Y en 2010 aproximadamente, no sé si fue en 2010, entre 2010 y 2012, en esos 2 años. En definitiva, cuando empecé a estudiar, a trabajar y demás, volví a dejar de hacer deporte. Después me apunté al gimnasio nuevamente y me llamaron para trabajar en un gimnasio para hacer una prueba. Yo no tenía ni estudio ni tenía nada de fitness. Y me dijeron, tú haz la prueba. En el caso de que apruebes, de que a las personas les gustes tú, pues automáticamente te forman ellos y puedes trabajar como instructora. Digo, ok. Y eso fue una amiga, ¿no? Que me dijo, Tania, vente para acá, que te vamos a hacer una prueba, que yo sé que te gusta mucho el deporte, ¿no? Bueno, pues antes hacía deporte porque me gustaba, porque me daba cuenta de que me encantaba y me relajaba muchísimo y me mejoraba mucho mis pensamientos y me incitaba también pues a buscar trabajo en aquella época que la pasé tan mal. Pero cuando comencé como instructora de fitness durante 8 años, después se sumó más el último año estuve dando clases de pilates, un total de 9 años. En esos 8 años que trabajaba como instructora fitness me di cuenta que hacía mucho deporte porque tenía que dar muchas clases colectivas, después trabajaba también de instructora con los niños, daba clases de natación, me formé en varios ámbitos de todas las clases colectivas y al final pues me di cuenta que echaba como, pues incluso daba que 4 o 5 clases diarias, ¿no? Las que menos daba eran 3. Y mi cuerpo se inflamó muchísimo. Me di cuenta, yo decía, pero ¿cómo es posible que con todo el deporte que hago, cómo es posible que esté súper hinchada? ¿Cómo es posible que la barriga igual? Cada vez incluso puse muchísimo peso, ¿no? Y me di cuenta de que el estrés hay que saber manejarlo, que por más deporte que hagamos, no significa siempre que eso estemos haciendo un bien para nuestro organismo. Hay que dosificar, ni tanto ni tampoco. Hay muchas personas que trabajan, que comen muy bien y se meten en clases de spinning, ahora me voy a correr, ahora me hago muchísimo cardio, ¿no? O crossfit o tal. Y llega un momento que lo que hace es hacer más daño al organismo porque lo somete a tal presión, a tal estrés a nivel de trabajo laboral, personal, y ahora le metemos un ejercicio físico con mucha caña y eso también dañamos. Entonces, en esa experiencia me di cuenta de que estaba dañando. Y tenía una amiga que ella no hacía mucho deporte, pero que comía muy bien y lo que hacía era mucho caminar. Iba al gimnasio como tres veces por semana, pero ella lo que hacía era mucho caminar.
Y yo decía, wow, ¿cómo es posible que ella no hacer deporte? Que yo y ella siempre se mantienen súper bien. Me di cuenta que lo que realmente estaba haciendo ella es gestionar su estrés y no desbordándose con alto ejercicio físico. Así que esta fue una de las más pildoritas o raíces, ¿no? Más bien raíces de todo lo que me conllevaba a ese estrés, tanto nutricional, físico y emocional, que es el que te voy a tocar mañana, el que te voy a contar sobre mi historia y esa relación con esos problemas gastrointestinales. Así que mañana te sigo contando cuál fue ese estrés emocional y no te creas que uno de los más importantes, incluso te va a sorprender. Nos vemos mañana.